Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinario, Redes Inalámbricas de Sensores para productores de frutas, herramientas, aplicaciones y factores a considerar. Bueno, está con nosotros el señor Richard Fontes Rodríguez, que recientemente se unió a OnSite, su experiencia trabajando con investigadores de productores agrícolas, universidades y agencias. Richard está nos dando soporte, respondiendo a sus preguntas durante la presentación. Quien nos está hablando es César Silva. Yo soy gerente de canales de ventas en Latinoamérica. Yo asumí este cargo en septiembre de 2019. Tengo experiencia con más de 4 años en equipos OnSite y fui gerente de ventas para el distribuidor brasileño de OnSite con un enfoque en los mercados agrícolas y ambientales. Note todos que esta presentación se está grabando y estará disponible después del seminario web. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas en la parte inferior del panel de control del seminario web de GoToMeeting. Haremos todo lo posible para contestar a todos durante la presentación. El señor Richard estará respondiendo las preguntas mientras yo hago la presentación. Bueno, somos OnSite, fábrica de sensores y registradores de datos en Cape Cod, Massachusetts. Nuestro año de fundación es 1981. Somos conocidos por nuestra confiabilidad y durabilidad. Nuestros productos se utilizan para monitorar las condiciones ambientales en todo el mundo y son confiables para soportar las condiciones difíciles y proporcionar datos confiables cuando sea necesario. Bueno, cuando hablamos en producción de fruta, en producción agrícola, nos deparamos con varios desafíos, entre ellos los impactos climáticos. El clima de Latinoamérica está cambiando debido principalmente a las crecientes concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Los patrones de precipitación están cambiando, las temperaturas están aumentando y algunas áreas están experimentando cambios en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas. Los impactos van desde el derretimiento de glaciares andinos hasta devastadoras inundaciones y sequías. Otro desafío son las regulaciones ambientales. Actualmente, la mayoría de los países en el continente tienen estrictas regulaciones ambientales y protegen la tierra, el agua y otros recursos biológicos. En varios de ellos existen también reglamentos que demandan que se informe a las comunidades y al público de cualquier nuevo proyecto de desarrollo en marcha, lo cual le permite a la población expresar sus opiniones y a menudo influenciar las decisiones finales. Otro desafío es cambiar la preferencia del consumidor. Las preferencias del consumidor están determinadas por aquellos bienes o servicios que otorgan una utilidad extra. En otras palabras, estos productos satisfacen a diferentes necesidades que los consumidores tienen, que pueden conseguir teniendo en cuenta dadas sus respectivas restricciones presupuestarias. Y, por final, la disponibilidad de mano de obra, que yo considero más importante. Hay una reducción en la disponibilidad de gente para trabajos rurales sin una clara interpretación de la causa. Este caso en particular refleja el problema más amplio que enfrentan los agricultores de frutas y vegetales y los campos para conseguir trabajadores. Cada vez menos personas. Es importante que la información ambiental de cada finca llegue al productor rural de forma remota, sin depender de personas para realizar la recopilación manual de datos. Y por eso aquí estamos trabajando y mostrando para ustedes, en este webinario vamos a demostrar sistemas de monitoreo remoto. Bueno, tenemos una pregunta para ustedes, que es los poll questions. Nuestra colega Jessica va a lanzar, por favor. Por favor, respondan para nós. Actualmente, ¿estás utilizando registradores de datos?
Tenemos tres opciones: sí, usando registradores de dados; sí, usando otro tipo de registrador de dados; o no. Por favor, nos respondan. Aguardamos a su respuesta en esto y luego tenemos la interpretación. Jessica, ¿qué le pasa? Ok, nosotros tenemos la interpretación. Ok, tenemos 32% de personas usando registradores de datos robot, tenemos 37% de personas usando otro tipo de registradores de datos y tenemos 32% de personas que no usan registradores. Muy bien, gracias a todos por la participación. Seguimos entonces. ¿Qué es? Bueno, ok, vamos. Ok, seguimos entonces. ¿Qué es un sistema de monitoreo de campo? Es un sistema de herramientas con componentes de hardware y software y quizás comunicaciones remotas que nos permiten monitorear las condiciones ambientales en un campo. Para los agricultores, esa es la capacidad de monitorear las condiciones de microclima en sus granjas y comprender cómo cambian las condiciones de un punto a otro. Es la capacidad de saber que están experimentando sus cultivos en su granja basándose en mediciones directas, no en datos meteorológicos en un aeropuerto a 100 kilómetros de distancia, o si basando en presupuesto, pronósticos meteorológicos que se pegan en el celular y donde no se sabe dónde están esas estaciones meteorológicas, ¿no? Muy mejor saber que están en tu finca. Bueno, tenemos algunos beneficios de los sistemas de monitoreo como sistemas de sensores inalámbricos. Estos sistemas monitoreos de campo adecuados, ellos pueden proporcionar una reducción muy grande en los costos de riego. Reducir los costos asociados con riego te permite regar solo en función de la demanda de la planta, en lugar de un cronograma establecido. Agua será lanzada solo de acuerdo con la lectura del sensor de humedad del suelo. Estos sistemas te permiten un uso reducido de pesticidas y otras aplicaciones, ayudándole a determinar cuándo las condiciones ambientales crean un alto riesgo de plagas y cuándo es la ventana máxima de efectividad para aplicación de los pesticidas. Te permite una protección contra riesgos climáticos, te permite proteger tus cultivos, los trabajadores, de las heladas, del exceso de calor. Las alertas en tiempo real te informan cuando existen riesgos de heladas o exceso de calor. Te permiten proteger los cultivos de las plagas e enfermedades provocadas por las condiciones climáticas. Países invierten grandes cantidades de dinero para erradicar y combatir las enfermedades, las plagas de los animales, de las plantas. El cambio climático está creando condiciones favorables para que se produzcan plagas y enfermedades de las plantas y los animales en nuevas regiones. Y también está transformando sus vías de transmisión. Entonces, con los estudios nos dicen que con los entornos favorables para el desarrollo de una determinada plaga en un cultivo determinado, con una estación meteorológica con monitoreo en tiempo real podemos saber si esta condición está sucediendo y tomar las medidas para combatir ciertos hongos, malezas, saltamontes, chinches, etc. Un sistema de monitoreo te permite reducir el impacto ambiental. Puede evitar la aplicación de pesticidas si las condiciones no justifican su aplicación, por lo que ahorrará tiempo, dinero, beneficiará el medio ambiente. Muy interesante un caso que yo viví en Brasil de un agricultor en el sur de Brasil que era un plantador de naranjas. En una visita técnica que yo estaba, me dijo que una tarde tiró el dinero suficiente para comprar 2 estaciones meteorológicas, ya que aplicó un veneno a los naranjos cuya fórmula indicaba que no habería efecto si la humedad de aire estuviese por debajo de 20%. Y por casualidad, esta tarde, la humedad había alcanzado menos de 20% y la aplicación tuvo que ser rehecha.
Entonces, una pérdida de plata, una pérdida de tiempo que podría ser pago en una tarde de 2 estaciones meteorológicas. O sistema te permite reducir el tiempo y los costos asociados con los campos de monitoreo. Entonces, evite rociar cuando las condiciones no sean adecuadas. Evite los aerosoles desperdiciados, dañar los cultivos vecinos. Monitoree fácilmente sus campos con menos personas, porque toda la información que necesita llega a usted. No necesita mandar personas al campo a coletar dados, como el caso de los copos utilizados para colecta de lluvia, que todo el día alguien tiene que pasar haciendo anotaciones en un cadernito. Cumplimiento normativo, ayudarle a registrar datos históricos, ambientales y de actividad para el cumplimiento de las normativas y las reclamaciones, es decir, las condiciones correctas de viento durante la pulverización, el uso del agua, las condiciones récords que llevaron a una pérdida de cosechas, las reclamaciones de seguro, así por adelante. Y por último, la planificación de los cultivos. Sería la capacidad de monitorar múltiples puntos al mismo tiempo. Si extiendes una red inalámbrica en diferentes puntos de tu área, tiene un monitoreo al mismo tiempo. Seguindo adelante, en todo el mundo se desarrollan plataformas para ayudar a los agricultores a crear planes de riego, de control de plagas y enfermedades. Tenemos como ejemplo FAO y NIWA, que permiten a los agricultores cargar los datos de su estación meteorológica en su base de datos para que sus modelos y protecciones puedan aplicarse específicamente a las condiciones de sus fincas. NIWA es la red para aplicaciones ambientales y meteorológicas por la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Y FAO es la red meteorológica automatizada de la Florida. Estas redes son típicamente patrocinadas por universidades, ofrecen herramientas para la planificación del riego y una visión de nivel de riesgo para diferentes plagas, insectos, enfermedades, junto con recomendaciones sobre cómo mitigar estos riesgos. Y el mayor beneficio de estas plataformas es ahorrar tiempo y dinero para los agricultores. Y una gran parte de esta economía está relacionada con la reducción del uso de venenos y la pérdida de cosechas. Tenemos un ejemplo acá de un agricultor que hizo una declaración a NIWA que dijo que ahorró alrededor de $2,000 por acre, simplemente reduciendo los costos de aerosoles. Entonces, cuando hablamos de un enfoque específico para el manejo de plagas, realmente estamos hablando del manejo integrado de plagas, MIP. MIP es una estrategia basada en el ecosistema, que se enfoca en la prevención a largo plazo de plagas o su daño a través de una combinación de técnicas como control biológico, manipulación del hábitat, modificación de prácticas culturales y uso de variedades resistentes. Los pesticidas se usan solo después de que el monitoreo indica que son necesarios de acuerdo con las pautas establecidas. Y los tratamientos se realizan con el objetivo de eliminar solo el organismo objetivo. Bueno, seguimos adelante. El manejo integrado de plagas. Continuando falando, para llevar a cabo el manejo integrado de plagas, se utiliza una estación meteorológica que enviará automáticamente datos a entidades como NIWA o cualquier otra de su país. Y en función de los datos de su estación, la entidad regresará a usted con acciones y medidas para contener el avance de ciertas plagas, hierbas, enfermedades, hongos. Entonces, estamos mostrando a usted una estación ONSET que usa un datalogger RX 2100, el número 1 en el slide. Es una solución celular fácil de implementar, de bajo costo, para un monitoreo de campo confiable y a largo plazo.
Hay dos opciones de fuente de alimentación disponibles para un panel solar para despliegues prolongados y baterías reemplazables. La estación incluye entradas para hasta 5 de los sensores plug and play de grado de investigación de onset y se puede pedir con una entrada de sensor de nivel de agua adicional con conversión de flujo integrada. Las alarmas configurables de la estación activan notificaciones inmediatas de condiciones críticas y la plataforma Hobolink, basada en la nube de onset, facilita la visualización, el acceso y el intercambio de datos. Tiene una memoria de 16 megabits, 1 billón de mediciones, registro continuo, datos actualizados y almacenados en la nube a cada 10 minutos. El número 2 es un sensor de humedad de la hoja. El sensor inteligente de humedad de la hoja proporciona datos precisos de humedad de la hoja en varias aplicaciones de cultivo e investigación. El sensor está listo para usar y no requiere pintura ni recubrimiento. Utiliza una red capacitiva que es menos sensible a los residuos superficiales que los sensores resistivos. Tiene un rango de 0 a 100% y un rango de operación de menos 40 a 70 grados. El número 3 en la presentación es un sensor de temperatura y humedad del aire de 12 bits. Está diseñado para funcionar con todos los registradores de datos de onset y acepta los sensores inteligentes. Todos los parámetros del sensor se almacenan dentro del sensor inteligente que comunica automáticamente la información de los datos de configuración al registrador sin ninguna programación, calibración o configuración extensa del usuario. Ok, el número 4 es el sensor de radiación solar para medir efectivamente los niveles de luz con este sensor piranómetro de silicio. Como los registradores de datos Hobo reconocen este sensor, no se requiere una programación o configuración complicada. Es un producto que ofrece un rango de medición de 0 a 1280 watts por metro cuadrado. El número 5 es el anemómetro, es un sensor de velocidad y dirección del viento, son compatibles con todos los registradores de Hobo. El sensor cuenta con un conector modular enchufable para una fácil instalación y todos los parámetros de configuración se almacenan en el sensor y se comunica automáticamente al registrador, eliminando la necesidad de una programación o configuración más extensa. Tiene un rango de 0 a 273 kilómetros para velocidad y 0 a 355 grados para dirección, diseñado para cumplir con las pautas de la Organización Meteorológica Mundial. El número 6 es el pluviómetro, los sensores inteligentes, es un rain gauge, presenta un diseño aeropónico para una mejor precisión de medición en condiciones de viento fuerte. Este medidor está hecho en plástico ABS y está pensado para rayos UV para proporcionar un sensor rentable para medición de la lluvia. Es compatible con todas las estaciones meteorológicas de Hobo. La abertura del colector es de 16.5 centímetros, cumple con las pautas de la OMM y hace la medición de 0 a 4 pulgadas de lluvia por hora máximo. Seguindo adelante, pasamos para el tema de protección contra heladas. Esta es la necesidad de alarmas contra heladas, es uno de los usos más populares para nuestros productos. Las bajas temperaturas en la época incorrecta del año pueden significar malas noticias para los productores y sus cultivos. El riesgo de helada es más alto para las floraciones tempranas. Las floraciones tempranas representan la parte mejor y más lucrativa de los cultivos de bayas, por ejemplo, porque los precios son más altos al comienzo de la temporada. Alternativamente, para las frutas de cosecha tardía, los arándanos, las manzanas, las heladas de fines de otoño pueden interrumpir cosechas enteras.
Nuestros dispositivos se están utilizando para la prevención de heladas, máquinas eólicas en huertos, viñedos, como riego en ciénagas de arándanos y granjas de bayas, y cubiertas protectoras para diferentes verduras. Para las tres aplicaciones de protección contra heladas, nuestros registradores de datos de temperatura se pueden usar para proporcionar alertas en tiempo real cuando las temperaturas caen por debajo de un umbral definido por el usuario durante un periodo de tiempo específico. Cuando se utilizan máquinas de viento, se recomiendan 2 puntos de temperatura, uno a la altura del dosel y el otro a unos 30 pies. Esto es importante para garantizar que no haya una inversión de temperatura y evitar la congelación en el tronco de las plantas, cuando las temperaturas pueden alcanzar menos 2 o menos 3 grados centígrados. Cuando se usa como riego, se necesitan puntos de temperatura a la altura del dosel o de la fruta. Varios puntos pueden ser preferibles para tener en cuenta las posibles bolsas de aire frío. Debido a que el aire frío es más pesado que el aire más cálido, el aire frío fluye cuesta abajo como el agua y puede acumularse en áreas bajas y alrededor de cualquier obstrucción, como paredes o edificios que impidan el flujo de aire. El próximo slide es muy interesante para explicar esto. Es un gran ejemplo de tener en cuenta las barreras al flujo de aire. Es la imagen de los pantanos de arándano en su pantalla. Debido a que el aire frío es más pesado, queda atrapado por el pie o dos del cambio de elevación desde los pantanos hasta las carreteras que los recurren. Entonces puede ver que hay una diferencia de altura en esta parte y justamente el aire frío se concentra sobre el pántano. En este caso, en la imagen de la izquierda tenemos una estación meteorológica aquí en la parte de abajo, en rojo, y tenemos 12 sensores de temperatura inalámbricos que están operando en diversos puntos de esta producción agrícola para que el agricultor tenga una noción perfecta de la temperatura que está en diferentes puntos de su cultivo. Bueno, los sensores correctos también pueden ayudar a garantizar que la pulverización se realice en las condiciones adecuadas para evitar la deriva que genera desperdicio o afecta los objetivos que se necesitan. Hay dos formas en que se puede ocurrir la deriva de partículas y la deriva de vapor. La deriva de partículas ocurre cuando pequeñas gotas de rocío viajan largas distancias con vientos fuertes. Los aerosoles terminan en la granja de tu vecino, en lugar de la tuya. Para evitar esto, rocío solo a bajas velocidades del viento. Se recomienda un rango de 3.8 km por hora hasta 12 máximo. Las velocidades del viento por debajo de los 4.8 pueden indicar una inversión de temperatura, que le falaré en un minuto. Las velocidades del viento superiores a 12 kilómetros pueden transportar gotas mucho más allá de tu zona de amortiguamiento. La deriva de vapor, por otro lado, ocurre cuando los productos se volatilizan o se evaporan y se mueven fuera del sitio objetivo. Por lo general, los productos se volatilizan a temperaturas en los 30 grados o acima de esto. El potencial de deriva de vapor también aumenta con la baja humedad relativa del aire. Bueno, ainda sobre la pulverización de pesticidas, las inversiones de temperatura ocurren cuando relacionando ahora la deriva de las pulverizaciones con inversión de temperatura, las inversiones de temperatura ocurren cuando el aire caliente, que es más liviano que el aire frío, sube a la atmósfera, mientras que el aire frío se asienta cerca del suelo. Una información actúa
Una inversión actúa como un límite en el movimiento ascendente del aire desde las capas inferiores. Durante una inversión de temperatura, no se mezcla aire, lo que hace que las gotas de pulverización no se extiendan. En cambio, las gotas permanecen concentradas en una nube que puede moverse fácilmente del sitio objetivo con cualquier flujo de aire. Las inversiones temporales generalmente comienzan al anochecer y pueden permanecer hasta el amanecer. Las velocidades del viento por debajo de 4.8 km por hora pueden ser indicativas de una inversión de temperatura, que una inversión hay un gran riesgo de ocurrir o que ya está empezando. Ainda sobre a deriva de los pesticidas, a velocidade e direção do vento te permite, os sensores de velocidade e direção do vento te permitem que se estabeleça alertas antes da pulverização para que se envie um alerta se a velocidade do vento aumenta por encima dos 12 km por hora. Además, la pulverización debe detenerse si el viento sopla en dirección a una área sensible, por ejemplo, una escuela. Agregar puntos de temperatura al cultivo o la altura del brazo de pulverización también es muy bueno. También se debe agregar un punto de temperatura a 10 pies, 3 metros, para confirmar que a inversión de temperatura no es un riesgo. Então, por exemplo, temos aqui um sensor de umidade relativa em la derecha, que é um sensor inalámbrico. E temos o sensor de direção e velocidade do vento. Por exemplo, uma ideia, posicionar o sensor de direção e velocidade do vento em tu pista de pouso, onde o avião ou o local onde se está manejando os venenos, por exemplo, seria uma coisa interessante para saber la dirección y velocidad del viento, y con los sensores inalámbricos se pueden llevar al campo y posicionar en las alturas que son más donde tenemos una lectura más eficiente, ¿entiendes? Bueno, partimos para irrigación. Los sensores de humedad del suelo pueden ayudarlo a determinar cuándo sus cultivos necesitan de agua y mejorar la planificación del riego al observar cómo cambia el nivel de humedad. Los datos de humedad del suelo se pueden ver para planificar o estimar cuándo tendrá que regar los cultivos. Tal vez desee fumigar y deba verificar que puede retrasar el riego durante el tiempo suficiente para no diluir la aplicación de veneno. Los umbrales de humedad del suelo también se pueden configurar para que se eviten notificaciones, se envíen notificaciones de alerta a su teléfono o correo electrónico. En términos de sensores de humedad del suelo, hay varias opciones. Los dos tipos de medición de humedad del suelo disponibles son el contenido volumétrico de humedad del suelo, que mide la cantidad de agua en suelo como un porcentaje, y el potencial de tensión hídrica del suelo, que mide el nivel de estrés de una planta, cuánta tensión se requiere para que una planta extraiga agua del suelo. Los sensores volumétricos de humedad del suelo proporcionan un método preciso de bajo costo para medir el contenido de humedad del suelo, pero requieren calibración para el tipo de suelo, ya que los resultados cambiarán con el tipo de suelo. La salinidad de un suelo también afectará la lectura. Los sensores volumétricos de humedad del suelo también pueden ofrecer mediciones de temperatura y conductividad eléctrica. Y medir la conductividad eléctrica puede ayudar a mitigar la influencia de la salinidad en una humedad del suelo. Debido a que los sensores de potencial de agua del suelo proporcionan una visión del estrés de los cultivos, a menudo son preferidos en la agricultura.
debido a que las mediciones son para la tensión y no para el contenido de agua, factores como el tipo de suelo y salinidad no se tienen en cuenta en los resultados. Solo se observa el orificio que es para la planta tomar agua del suelo. Mirando la tabla a la derecha, verá cómo cambia la lectura del contenido volumétrico de agua para diferentes tipos de suelo. Aquí estamos levando en consideración la arena y la arcila por la misma tensión. Aunque la arcila tiene más agua, es más difícil para las plantas usar esta agua. Entonces, tenemos aquí en 60% la saturación, de 40 a 50% una capacidad de campo para arriba, donde estaría una situación excelente, y abajo de 40%, ya começamos aí a ter que pensar em uma gestão de agotamento, em um riego, porque chegando a los 30%, no caso de la arcila, e a los 2%, en el caso de la arena, ya tenemos ahí un punto de marchitamiento permanente y muy difícilmente conseguiremos recuperar estas plantas. Nosotros tenemos sensores de humedad del suelo, el SSBD y el SSBC, vão te dar o valor da umidade del suelo em porcentagem. Agregamos a nuestra línea los sensores TEROS y el T11 va a te dar la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica en el mismo sensor. Y el T21, también de TEROS, te dará la humedad y la temperatura. Estos sensores son inalámbricos, necesitan del módulo de gerenciador de sensores inalámbricos y funcionan con las estaciones meteorológicas RX 3000 y las RX 2100. Seguindo adelante, a nivel de una complementación, nuestros dataloggers también reciben sensores de nivel de agua. Entonces, es una cosa muy importante, porque usted tiene un datalogger que fará el papel de una estación meteorológica, donde usted puede agregar sensores de lluvia, dirección, velocidad del viento, temperatura y humedad del aire, humedad del suelo, humedad de la hoja, radiación solar, presión barométrica, en fin. Y puede utilizar este mismo equipo en la misma pantalla para ver el nivel de agua de tu reservatorio de agua, el reservatorio, tu pozo, tu lago, tu açude que está usando, de donde está sacando la agua para la pulverización, para el riego o para la pulverización. Y una cosa más interesante ainda, los casos aquí en Brasil tenemos muchos pivos de irrigación, vamos a hablar frente adelante. Y, por ejemplo, usted puede sacar un sensor, puede tener un sensor inalámbrico con comunicación vía radio directamente posicionado en el reloj que hace la marcación del consumo de agua. Entonces, usted puede, a través de su estación meteorológica, controlar el nivel del depósito de agua y también cuánto de agua está consumido, o el flujo de agua, o si la agua está pasando por las tuberías, si las bombas están funcionando. Todo esto es posible utilizando un único datalogger RX3000. En los próximos slides son algunas experiencias de clientes de onset, por ejemplo, viños de Peñada, un viñedo que se encuentra en el norte de Portugal. El dueño vive en Massachusetts, pero tenía el costumbre de mirar la necesidad de agua apenas fijándolas, apenas olhando, mirando para las hojas para determinar la necesidad de riego. Estableció sistemas, creó una relación entre las hojas con sensor de humedad de hoja y la humedad del suelo con sensor de humedad del suelo, y ahora monitorea de una forma remota y también monitorea los dos pozos de agua que tiene. Es un sensor que tiene que tener cuidado con la seca, su clima es extremadamente árido y es un caso de suceso
que temos uma vinhada de 22.000 vides que temos utilizando nuestro equipo RX3000 com sensores inalámbricos. Outra aplicação comum com a que encontramos é planificar onde colocar os cultivos ou determinar se o microclima em uma ubicação específica é propício para um cultivo de seu interesse. Quizás você está cultivando cítricos e queira saber se pode cultivar limas de dedo em outra parte de sua granja. Os sensores de temperatura se pueden implementar durante un año o más para comprender cómo fluctúan las temperaturas de una área a otra. Esto puede darle una indicación de exposición a bajas temperaturas que pueden dañar el cultivo y las temperaturas cálidas necesarias para el cultivo de este producto, de este fruto. Alguns produtores implementam nossos instrumentos antes de decidir o que cultivar em uma nova granja. Depois de mapear a granja com as temperaturas, como se vê na imagem à direita, os melhores cultivos se selecionam segundo as condições observadas, a idoneidade do cultivo para a condição presente. Então, esses clientes incluso han mencionado diferenças de 8 a 11 grados em função de la elevación. Aquí tenemos un caso de varios pivôs. Aquí es muy normal en Brasil, en centro-oeste de Brasil. Y tenemos aquí, por ejemplo, una estación meteorológica en esta parte. Aquí tenemos más una estación, más una aquí y más una aquí. Entonces son 5 datalogers, pero mira, decenas de sensores y estamos monitorando una área básicamente solamente por temperatura para definir qué producto usaremos. O aquí, en caso de esos pivôs, podemos estar usando todos con sensores de humedad del suelo para decidir cuándo ligar el pivô. Yo ya tuve casos donde vi diferencias de una finca a otra que estaba distante, por ejemplo, 1 kilómetro una de otra, y la diferencia de 200, 300 milímetros de lluvia de una finca a otra, muy próximas. Entonces, la lluvia es muy difícil, no es algo parejo, no es algo que tiene una conformidad. Entonces, en un sistema grande como este, los sensores de humedad del suelo inalámbricos conectados a las estaciones de registro son de grande serventia y proporcionan una economía, un ahorro de agua y tiempo muy grande. Bueno, tenemos dos opciones de estaciones meteorológicas. ¿Okay? Una es una estación central y otra es a estación central con una red de sensores inalámbricos. Una estación solo central proporciona una manera de monitorar las condiciones ambientales en un campo sin mucha variación en la elevación, la pendiente, el tipo de suelo y otros factores que pueden causar cambios en las condiciones. Ahora, si usted está monitorando las condiciones en un campo con cambios de la topografía, una red de sensores inalámbricos puede proporcionar más detalles sobre microclimas, como los cambios en la elevación de la pendiente crearán bolsas de aire más frío, la humedad del suelo cambiará con la pendiente, la elevación y el tipo de suelo. Agregar ahí sensores adicionales para tener en cuenta estos cambios en la paisaje va a proporcionar una vista mejor y más detallada de lo que está sucediendo. El próximo, volvemos a la pregunta de encuesta o questions. Nuestra compañera Jessica va a hacer más una pregunta y yo voy a pedir a ustedes que contesten, por favor. Vamos lá. ¿Cuál es el tamaño total de su operación agrícola? Menos de 20 hectáreas, de 20 a 50 hectáreas, 50 a 100 hectáreas, 100 a 200 hectáreas o más de 200 hectáreas. Es una pregunta muy importante para nosotros saberlo, conocer los perfiles de ustedes que están acompañando este webinar.
Gracias por compartir sus respuestas. Estamos dando un tempinho para que contesten. Ya pasaremos a las respuestas. Ok, gracias por sus respuestas. Entonces, temos 53% com menos de 20 hectares, temos 12% de 20 a 50 hectares, temos 18% de 50 a 100 hectares, de 100 a 200 temos 0, de mais de 200 hectares temos 18%. Gracias, señores. Muchas gracias por su participación en nuestra encuesta. Seguimos entonces para la última parte de la presentación. Seleccionando una red de sensores inalámbricos, tenemos algunos factores que deben ser considerados. ¿Okay? La facilidad de implementación es muy importante. La facilidad de implementación es muy importante. Los métodos utilizados para la conexión. Se presiona un botón. Probablemente es la más fácil, presionar un botón. Al igual que los dispositivos de emparejamiento, como un enrutador en casa o los auriculares Bluetooth. Al presionar un botón en cada dispositivo, los pones en modo de emparejamiento y se encuentran. Así se conectan las RX3000 a los sensores inalámbricos de ONCE. De repente, un sistema inalámbrico usa una aplicación para dispositivos móviles, otros dispositivos que requieren uso de una app, una aplicación que permitirá buscar sus dispositivos y seleccionarlos para el emparejamiento. Otras soluciones inalámbricas usan interruptores de IP. La selección y el posicionamiento de los interruptores de IP emparejarán dispositivos similar a algunas puertas de garaje. O algunos sistemas inalámbricos van a requerir una programación. Algunos sistemas requieren que se programe dispositivos para emparejar y crear la red. En nuestro caso, o que temos que pensar é que, para facilitar a implementação, é possível que desee encontrar uma solução utilizando os dois primeiros casos, ou pressionar um botão ou uma aplicação móvel. Onde se posiciona os nodes próximo a la data logger RX3000, aperta-se o botão, la RX reconoce os sensores e já se pode levarlos a el campo. Outro fator que temos que considerar muito no momento de escolher uma rede inalámbrica é a facilidade de implementação, o tamanho e peso. Mais pequeno, mais fácil de montar, no nosso caso. Alguns sensores são suficientemente pequenos que se podem poner dentro de tuberías PVC. Então, é possível posicionar nossos productos dentro de uma tuberia se o cliente se queda necessário, quem se quer necessário. Levar em conta a fonte de alimentação. Existe em tu sistema uma opção de energia solar e está integrada com o sistema. Isto elimina a necessidade de cambiar baterias. Nossos nodes têm painel solar integrado e pilas recargáveis. É muito importante levar isso em conta. Disposições de montagem integradas. Las disposiciones de montaje integradas que acomoden, por ejemplo, bridas de plástico, que son fáciles de transportar y usar. Y si necesita mover el dispositivo, puede hacerlo fácilmente cortando las bridas, separando el sensor del mástil donde está y lo cambiando de lugar. Otra cosa, los paneles solares son integrados. Nosotros tenemos paneles solares integrados en nuestros sensores. Si usted tiene un panel separado, son más piezas para ser montadas. Y otro factor interesante a se considerar aquí en la implementación es la seguridad. Si la seguridad es una preocupación, es necesario pensar que hay posibilidades de daños o robos. Entonces, el equipo se puede encerrar fácilmente en un componente protector oculto a la vista. Nosotros tenemos esta posibilidad, por se tratar de un equipo pequeño, más o menos do tamaño de un móvil, es muy fácil de cerrarlo y mantenerlo oculto
tua vista de possíveis pessoas que estejam mal intencionados, não? Ainda tratando da implementação, temos que levar em consideração o software, usar o software, a facilidade de configuração e visualização. Que tão fácil e intuitivo é configurar o software, que tão fácil é de usar. Isso é muito importante quando temos pessoas em el sítio com diferentes níveis de instrução. O software tem que ser intuitivo. A compatibilidade com dispositivos móveis, PC, Mac, etc., tem compatibilidade com todos esses dispositivos. Possibilidade de configurar paneles. Que informação mostra? Nós mostramos, temos reportes, alarmas, gráficos, envio automático de dados a um FTP e correios múltiplos. Podemos criar dashboards personales comparando 2 ou mais sensores em um mesmo gráfico. É importante perguntar se puedo configurá-lo para que seja mais relevante para mim. Por quê? Em um site eu consigo marcar os sensores que me são mais importantes, generar alarmas para mensurações críticas e a minha produção em específico. A capacidade de compartilhar dados é muito importante se verificar. Eu posso compartilhar esses dados com outros. Em caso de 11, nós podemos compartilhar os links dos dashboards, como está aqui em esta imagem, e da plataforma em geral, podem ser compartilhados com todas as pessoas da equipe. O que quer dizer que você pode criar dashboards específicos para um setor determinado de tua hacienda e compartilhar solamente o link deste dashboard, para que aquela pessoa se encargue e está responsável por aqueles dados em específico seja alimentada com dados específicos todos os dias. Nós temos o envio automatizado de dados por FTP. Os dados das nossas estações podem ser enviados automaticamente para uma plataforma de qualquer servidor, por exemplo, ou para um serviço de dados meteorológicos. Isso é muito interessante porque a plataforma RoboLink de ONCE, é importante que você entre em contato com o distribuidor e procure conhecer a plataforma, porque podemos nomear várias direções para envio automático por e-mail, por correio eletrônico ou por FTP, de maneira que podemos alimentar um servidor de um terceiro. Em Brasil, por exemplo, eu tenho uma parceria com uma empresa de prognóstico meteorológico. Os clientes de Brasil que compram estações ONCE podem direcionar seus dados diretamente para esta empresa de pronósticos meteorológicos e fazer um contrato com esta empresa, porque esta empresa analisa os dados da estação, que recebe a cada 10 minutos e devolve ao cliente como um pronóstico meteorológico. E o importante é que o cliente está tendo um pronóstico meteorológico de sua terra, de sua finca, de sua propriedade, e não um pronóstico meteorológico amplo. Então, eu aconselho, eu les digo fortemente que essa é uma opção que pode ser considerada e funciona muito bem, porque passas a ter informação meteorológica local. Outro fator que devemos considerar é a cobertura do sensor inalámbrico no momento de criar uma rede inalámbrica. Por exemplo, a frequência inalámbrica utilizada. Nós utilizamos a frequência de 900 MHz, que funciona melhor na vegetação que 2.4. O alcance inalámbrico das linhas. O alcance inalámbrico das linhas em sítio em nosso caso, é de 700 metros, um sensor de outro. Eu vou falar mais à frente um pouquinho mais e explicar como funciona a questão de los saltos de um sensor ou outro. E outro ponto importante é a duração da bateria. Estes nodes têm um pequeno painel solar e usa pilas recargáveis. Isto garante a largo tempo de vida da bateria, 2 a 3 anos em promedio. Esto é do que me referia. Bueno, aqui hacemos uma comparação entre um sistema estelar, Star Networks, e
el Mesh Networks. Una red estelar é o que vemos aqui à esquerda. Todos os sensores devem comunicar-se com a estação central, que luego comunica a informação com a internet, com a nuvem. Isto limita o alcance dos sensores a um rádio alrededor da estação central, dependendo da distância máxima de comunicação. Vamos ter este rádio e não mais. Quando falamos de uma rede de malha, se queda diferente. Os sensores, eles podem comunicar-se entre si para volver à estação central. Assim é um set. Então, este sensor se comunica com este, que se comunica com este, que se comunica com este, até chegar em uma estação central. Isto aumenta a cobertura de uma estação. Você tem a opção de usar sensores como repetidores para transferir a informação de um sensor ao seguinte e logo à estação. Ou pode usar um extensor de rede para repetir esta informação desde um sensor à estação. Uma nota que hago aqui é que todos nossos sensores em on-set são repetidores de sinal. O número máximo de saltos permitidos determina o número máximo de dispositivos possíveis de um sensor alejado e a estação central, que são saltos. Isto é um salto da estação ao primeiro sensor, do primeiro sensor ao segundo, ao terceiro, ao quarto e assim adelante. E o que significa que o rango máximo da rede aqui é o rango máximo entre sensores multiplicado por o número de saltos permitidos. Os produtos de on-set podem obter hasta 5 saltos em la mesma direção. Então, 1, 2, 3, e ainda poderíamos fazer 4 e 5. 4 e 5, entende? Então, isto significa que podemos multiplicar aqui 5 por 660 metros, mais ou menos, que é a distância de um sensor ao outro, e isto nos permitiria uma distância máxima de 3.300 metros da estação central, radialmente falando. Então, chegaríamos com nossos sensores hasta 3.300 metros. Isto é muito bueno, porque nos garantiria uma área de mais ou menos 25 quilômetros quadrados de área coberta por sensores que operam desde o valor desde uma só estação. E a coisa mais interessante, onde temos uma vantagem muito grande frente a nossos competidores, é que o plano de dados não cambia. Você adquire uma estação meteorológica com um plano de dados, por exemplo, a celular, por $100 anuais, e agrega hasta 60 sensores. Não há diferença. O plano continua o mesmo preço. Okay? Isso é muito importante frente a nossos competidores. A outra informação que devemos levar em consideração é a informação processada. Características a considerar, o estado do dispositivo e o estado da bateria. Você pode ver o estado do dispositivo e a bateria antes que uma falha pueda afectar sua investigação. OnSet tem gráficos para leitura e alarma da bateria baja. Dashboards que mostram a informação, dashboards que mostram uma informação mais crítica. Com Robolink puedes criar e personalizar vários painéis, vários dashboards para monitorar diferentes sensores. Os dashboards são configuráveis, puedes criar dashboard para cada setor da companhia, agregando mais de um sensor por dashboard. Outro ponto importante a se falar são modelos integrados ao software. O software integra modelos como evapotranspiração, por exemplo. Nós temos o cálculo de evapotranspiração integrado a nosso software. Dias de grado crescente temos através da versão hardware em nosso software, é possível fazer. Os modelos de enfermidades de plantas. Podemos agregar nossa plataforma a qualquer modelo, porque temos o envio automático de dados. Então, nossos dados são facilmente recebíveis por qualquer modelo
que críe un modelo para combate a enfermedades. Integración con redes de manejo de cultivos o herramientas de software. Las redes de sensores se integran con servicios de terceros, con redes de gestión de cultivos, herramienta que estábamos hablando ahora. Nosotros tenemos en nuestra plataforma listo para integración. Tenemos Weather Underground, tenemos NUA, tenemos Aquarius, que es una red mundial, NUA para Estados Unidos, pero Aquarius, una red mundial. Entonces, existen más preguntas que usted debe hacer en el momento de seleccionar una red inalámbrica sobre el software. Es si el software te proporciona ayúdate a tomar medidas. O sea, los tableros te muestran las informaciones más críticas sobre las condiciones ambientales. Y si usted está constantemente en movimiento en tu coche, de un lado para otro en la hacienda, tienes que asegurar que estos softwares son compatibles con todos los dispositivos móviles. Nuestra pantalla se abre tranquilamente en cualquier dispositivo móvil. Entonces, esto es algo muy importante para te ayudar en tu trabajo en el campo. Las alarmas, es muy importante considerar cómo son las alarmas, la capacidad de establecer y cambiar umbrales de alarma de forma remota. Pero no sé si se hace por su móvil o por el ordenador el cambio de parámetros de alarma por sensor. Importante saber la capacidad para tener diferentes niveles de notificaciones y alarmas. En OnSet puede elegir diferentes niveles de alarma para cada sensor, según la necesidad de controlar su cultura. Alarmas en la estación y alarmas baseadas en la web. En OnSet, las alarmas salen de la estación. Respuesta inmediata. Las alarmas baseadas en la web tienen que esperar hasta la próxima conexión para detectar la condición de alarma. Entonces, hay ainda la posibilidad de considerar, yo necesito encender o apagar algo. Si es así, busque un sistema que tenga opciones de salida relé. Nosotros tenemos el módulo relé. De acuerdo con la lectura del sensor, el relé enciende un equipo, un ventilador, y después lo apaga cuando el nivel del sensor sale de la lectura crítica y pasa a lectura normal. Yo tengo clientes, por ejemplo, que hacen el almacenamiento de semillas de papas. Y semillas de papas hay que controlar el dióxido de carbono, el CO2. Y podemos utilizar, tenemos clientes que utilizan la RX3000 con un sensor de CO2. Y cuando los niveles de CO2 pasan de los 700 ppm, se enciende un exhaustor que va a remover el aire que está contaminado. Mantenimiento de datos históricos, es muy importante cuánto tiempo se almacenan los datos, y no sé, tus datos van a quedar en la nube por la vida toda. El costo de almacenar los datos es muy importante. Nuestras estaciones meteorológicas que se comunican por celular, el costo medio del software y almacenamiento de datos es de $100 anuales. Pero, si usted utiliza una estación OnSet, Wi-Fi o ETH, el costo de la plataforma y almacenamiento es totalmente gratuito. No hay costos. Otro punto importante aquí, facilidad para recordar datos históricos. Usted siempre puede correr el riesgo de un reclamo futuro. Los datos ambientales combinados con sus registros de solicitud pueden ayudar contra reclamos en el futuro, como aplicaciones químicas que afectan un área fuera de su tierra. Si tu vecino ingresa un proceso contra usted diciendo que en la zafra pasada usted teve una deriva de veneno que le creó daño, usted puede probar a este vecino que en la data que estaba diciendo no hubo vientos, por ejemplo, que levasen el veneno para cima de su tierra. Entonces, el almacenamiento de datos histórico, por ejemplo, una pérdida de cosecha, para probar al futuro, al seguro, que hubo
un problema climático, usted puede usar estos datos históricos para un reclamo que usted está entrando contra la aseguradora que puede, por ventura, estarse negando a pagar lo que te debe. Entonces, los datos históricos almacenados son muy importantes en la producción agrícola para N situaciones diferentes. La estabilidad, otra cosa que se debe llevar en cuenta, se pueden agregar más sensores, suponiendo que esto sea una implementación y permanente o a largo plazo, irá a querer comprender si es posible aumentar la red de sensores. Si es probable que desee agregar más sensores y capacidades a medida que crezca su operación, su comunidad o su curiosidad, usted irá a querer seleccionar una red de sensores que le permita expandirse en el futuro. Así es OnSet. Usted inicia con una estación chica con pocos sensores y puede hacer con que llegue hasta 60 sensores. Una solicitud bastante común que recibimos es la capacidad de no necesariamente agregar nuevos sensores, pero sí integrar equipos existentes para el monitoreo remoto. Eso aquí lo dice anteriormente, por ejemplo, usted monitorar el reloj, el consumo de agua, el funcionamiento de bombas, el funcionamiento, la presión de aire dentro de tuberías o la presión de agua dentro de tuberías. Son sistemas que ya existen dentro de tu propiedad y que usted pasa a poder tener la chance de monitorarlas. Saber cuál es un rango máximo para la red es muy importante. Para esto, comprender la cantidad máxima de sensores y su rango máximo que serán usados. Nosotros, como ya dice, podemos llegar hasta 60 sensores con una estación y pueden cubrir una área de 25 kilómetros cuadrados. Entonces, consigue elevar un sensor hasta 3.300 metros de la estación. Son informaciones muy importantes. Otra cosa es saber cuál es el número máximo de sensores y canales de datos. Por ejemplo, un sensor de dirección y velocidad del viento tiene un sensor, pero 3 canales: velocidad, dirección y ráfaga de viento. Un sensor de temperatura o humedad es un sensor con 2 canales, por ejemplo, con 2 canales, temperatura y humedad, pero hace un cálculo ainda que es el punto de rocío. Todo en el mismo sensores. Entonces, con un número pequeño de sensores consigues monitorear varios parámetros diferentes. Otra parte importante, estamos llegando al final, es los costos iniciales de la propiedad, costos de compra de equipo, instalación, no sé, es muy sencillo. Usted mismo puede hacer la instalación. Hablando de las tasas mensuales y anuales. Tasas mensuales y anuales. Planes de servicios celular y alojamiento web. Puede ser un costo mensal, requiere un plan, si estación requiere un plan de datos para usted, va a ser un costo anual. Es muy importante tener en cuenta que nuestros planos para estaciones que usan la comunicación por GSM celular van a costar un promedio de $100 anuales cuando usted usa tu propio chip. Y si usted optar por estaciones OnSet, Wi-Fi o TH, los planos de datos son totalmente de gratis. Hay costos adicionales que se debe considerar. Nosotros no tenemos costos adicionales, além de los propios sensores. Actualizaciones de software para nos, en nuestro caso, es totalmente gratis, no hay costos. Preguntar, saber si hay otras tarifas recurrentes, como las tarifas del dispositivo. En nuestro caso, no hay. ¿Okay? Entonces, se cobran tarifas adicionales a menudo por dispositivo inalámbrico. Nosotros no cobramos. Exactamente lo que yo estaba hablando anteriormente. Se compra una estación, empieza con 5 o 6 sensores y después con una estación celular y pagando una tasa de $100 anuales para el plan de datos. Y decide agregar más sensores inalámbricos, más 10 sensores inalámbricos en la misma estación. En nuestro caso, no hay mudanza de valor, el plan continúa los mismos $100. Y si usted estiver usando una estación Wi-Fi o ETH,
el valor continúa siendo totalmente gratis. Y hablando en términos de mantenimiento, los costos de mantenimiento del dispositivo, como verificaciones de calibración, por ejemplo. Si usted quiere, a cada 2 o 3 años puede encaminar sus sensores a un laboratorio local de calibración. Es una opción tuya. El mantenimiento local es una cosa muy sencilla en nuestras estaciones y nosotros, nuestra red, nosotros enseñamos a nuestros clientes cómo hacer la limpieza y el mantenimiento de los sensores. Otro punto importante, los futuros costos de expansión, cuánto costará agregar más sensores en el futuro. En nuestro caso, solamente costará el costo de compra, de adquisición de los sensores. Importante usted saber la durabilidad del sensor. Nuestro sensor tiene una vida longa. Nosotros tenemos estaciones trabajando con mismos sensores hasta 10 años. Entonces, son sensores de una calidad muy grande. Importante saber la capacidad para reemplazar sensores individuales. En nuestro caso, es muy simple porque nuestros sensores no necesitan programación. La conexión enchufable por una plug and play. Entonces, es muy sencillo remover un sensor de una estación on-set y trocar por un sensor nuevo. Las cosas tienen que se llevar en consideración. Es muy importante saber las economías y el impacto en las ganancias. Cuánto agregar, adquirir un sistema inalámbrico va a generar economía e impacto en tu lucro. Usted puede pagar estación meteorológica en una tarde. Si seguir el ejemplo del señor que yo mencioné en el peso de la presentación, ellos pagó el costo de 2 estaciones con una pérdida de dinero que aplicó con una condición de tiempo errada por no estar monitoreando. Entonces, esto tiene un impacto muy rápido en tu producción. Si usted ya tiene, si los datos llegan a usted automáticamente, no necesitas mandar una persona al campo a hacer mediciones, usted está economizando tiempo, está arrojando tiempo y está colocando tu funcionario tu empleado para trabajar a donde realmente importa, que es la producción. Entonces, usted tiene que considerar el tiempo arrojado, el tiempo de la persona. Esto es muy interesante. Usted, en el momento de adquirir una estación, es muy importante saber si hay subvenciones o subsidios locales, porque muchas veces el país tiene planos de gobierno que te permiten comprar una estación con bajo interés de una manera más fácil. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo impactará? ¿Cuánto tiempo llevará para usted recibir su investido, por ejemplo, en una red de sensores y en una estación? Como dice, muchas veces puede ser muy rápido, solamente por la economía de pesticidas y de venenos que hace inmediatamente cuando sabes si debe aplicar o no. Si hay una condición de humedad, de temperatura que está de acuerdo con las instrucciones del veneno para se aplicar o no. Entonces, solamente ahí ya te genera una economía, un ajuste de plata que puede pagar muy rápido la estación. Por último, ¿de quién son tus datos? Tus datos son solamente para usted, para tu uso. Sus datos son utilizados por un tercero. Algunos agricultores utilizan los datos de su granja para mejorar los modelos y crear servicios de valor agregado. Esto quizás puede subsidiar el costo del hardware, de la compra. Esto se ve a menudo en productos agrícolas enfocados y puede se vender a los modelos mejorados a los vecinos. Entonces, por ejemplo, el caso de empresas que reciben los datos en su servidor de su estación meteorológica y disponibilizan en su website. Bueno, señores, ya pasamos una hora y 10 y finalizamos. Richard, are you there? I am. Okay. Sí.
Habemos respondido a las preguntas que habemos recibido, pero si alguien tiene más preguntas, ahora vamos a enviarles unas preguntas. Si tienen otra pregunta, por favor respondan que quieren que alguien de nosotros les contacte y le contactaremos para ayudar. Ok, señores. Richard, muchas gracias por la participación de todos que estuvieron por aquí. Por favor, contacten el distribuidor de su país caso tengan dudas o quieran más informaciones sobre UNICEF y estamos a la disposición de todos. Muchas gracias. Buenas noches y que estén todos con Dios. Bye.